Yo les cuento la historia de este accidente con el propósito que escriban en la caja de comentarios qué medidas de control ustedes implementarían para prevenir que este accidente nuevamente se repita. Esta es una historia relacionada con el café. Mientras se la cuento, voy a disfrutar de un delicioso café recién tostado y recién hecho mientras les cuento la historia. Esta es una empresa trilladora de café. Puede ser cualquier empresa trilladora. En esta empresa trilladora existen unas bandas transportadoras por donde se trasladan los granos de café. Es muy bonito ver ese proceso, cómo los granos de café se trasladan por esas bandas transportadoras dentro de su proceso de trillado. Resulta que esas bandas transportadoras tienen unos rodillos imanados en la parte de abajo, en la parte inferior, y el papel de esos rodillos imanados es imanar todas las partículas metálicas que traen los granos de café. Es limpiar el café. Mientras él se está trasladando por las bandas, mientras los granos de café se están trasladando por las bandas de transportadoras, esos cilindros van atrapando todas las partes metálicas que vienen allí mezcladas dentro del grano. Esas partes, esos rodillos, se empiezan a acumular de partes metálicas. Entonces, aquí va el tema. Resulta que un trabajador debe ir a apagar la banda transportadora y hacerle limpieza a ese rodillo. En cierta ocasión, haciendo esta actividad, van dos trabajadores. Un trabajador es el encargado de acercarse hasta el rodillo metálico y el otro trabajador, que está a una distancia de aproximadamente 40 metros, es el encargado de bajar el interruptor de la banda transportadora. Entre los dos se comunican y apagan la máquina. Posterior a que la máquina ya está apagada, cuando yo me refiero a la máquina es a la banda transportadora. Cuando ya la banda transportadora está apagada, el muchacho, el trabajador que está al lado del rodillo, es decir, al lado de la banda transportadora, comienza a hacer su trabajo y retira todas las partes metálicas que están en ese rodillo metálico. Para esa labor él se tiene que acostar por debajo de la banda transportadora y hacer la limpieza y retirar todas las partes metálicas que están allí acumuladas. Eso es un trabajo relativamente todo dentro de lo normal y sencillo. Entonces resulta que, pónganle cuidado a esto, resulta que el muchacho termina de hacer la limpieza. Él termina de hacer la limpieza, recoge ya toda su herramienta y todo eso, y desde el sitio donde está ubicado le grita al compañero: ya puede prender nuevamente la banda transportadora. Su compañero lo ve desde el punto donde está él, el del interruptor, lo ve y ve la señal que le da de que ya puede prender la banda transportadora, y también en cierto modo lo escucha y prende la banda transportadora. La banda comienza a funcionar. Realmente es muy bonito ver ese proceso. El muchacho que estaba justo al lado de la banda transportadora ve muy fácil, toma la decisión de comenzar a hacerle así a la banda por donde pasaban los granos de café, como cuando uno introduce las manos en la corriente de agua de un río. Entonces él llega y mete la mano y los granos de café comenzaron a pasarle por en medio de sus dedos. Él tenía guantes puestos, ¿sí? Entonces él comienza a hacer este movimiento con su mano. Como él tenía guantes puestos, los rodillos de la banda transportadora lo atrapan en un momento repentino y le atrapan el guante. Y detrás del guante, por dentro del guante, está la mano y se le va la mano, ¿sí? Él está atrapado en ese momento, pero resulta que el compañero que estaba aproximadamente a 40 metros de distancia, que era el encargado de apagar la banda transportadora, ya se había retirado del interruptor y procedía a hacer otras labores. Él empieza a gritar: ayúdeme, ayúdeme, pero como ya estaba prendida la banda transportadora y la trilladora estaba en funcionamiento, el ruido no permitía que el otro compañero lo escuchara fácilmente. Aquí ocurre algo curioso. Resulta que el compañero que se había retirado, el que había subido el interruptor, por cuestiones de intuición, él se regresa. Él iba caminando a hacer otro proceso, pero siente algo y se regresa nuevamente. Cuando a lo lejos ve allá
a su compañero que estaba en problemas, ni siquiera alcanza a identificar que él estaba atrapado porque siempre era retirado. Y resulta que él llega y ¡puf!, apaga la máquina. Con esta acción, la banda transportadora deja de funcionar, pero ya en ese momento ya habían pasado segundos, o con estos segundos, y al trabajador ya esa banda transportadora le había atrapado parte de la mitad del antebrazo. Con este evento se pusieron a prueba muchas cosas. El evento fue en horario nocturno. Resulta que para activar el plan de emergencia de evacuación de un herido, se identificaron muchas ideas de mejora que tenía que aplicar. Eso es muy importante. Muchas veces nos dimensionamos en que los accidentes suceden en horario diurno, donde todas las personas están. Pero en esta ocasión fue en un horario nocturno, y esto sirvió para que se tomaran medidas y optimizar como tal iba a ser la respuesta en caso de que se presentara un caso de estos, de evacuar a una persona herida en horas de la noche. Resultados del accidente: un muchacho de aproximadamente, yo digo un muchacho, digamos la edad 40 años, él pierde, pues por intervención ya quirúrgica, pierde hacia la altura ya del codo su brazo. Este fue el resultado del evento. Así que el propósito de este video es lograr que ustedes participen escribiendo qué medidas de control opinan ustedes que se podrían implementar para evitar que estos accidentes se presenten en cualquier actividad económica en donde nosotros trabajemos con bandas transportadoras. Tienen lecciones aprendidas que quieran que sean compartidas en este canal, me pueden escribir al correo que dejo en la descripción de este video, en donde me expliquen el accidente que sucedió, y aquí lo compartimos para que muchas personas puedan contribuir con su ayuda, con su opinión de cómo controlar ese evento. Si les gustó este video, no olviden suscribirse al canal, tomarse un buen café, compartir el video, darle like y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.